Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy continuaré hablando de las fases de un proyecto de migración a SAP HANA. En concreto, hoy hablaremos de la migración en sí misma, la fase de Prepare a Migrate. Vamos allá. En un vídeo anterior ya hablé de la primera fase de la migración, que es donde tenemos que planificar las tareas a realizar. Pues ahora viene el momento en el que vamos a hablar precisamente de en qué consisten las tareas que hay que realizar durante la migración en sí misma. Ya os comenté que estaba hablando de un proyecto de migración a SAP HANA desde un punto de vista general, usando una aproximación pues muy elemental basada en 3 fases. La primera fase, la de plan, dediqué un vídeo anterior en la que hablé de todo lo que había que planificar, qué herramientas teníamos. Y ahora vamos a hablar de la fase que se llama Prepare a Migrate, que sería la preparación del sistema y la migración. Entonces, esta fase es la migración en sí misma, es la fase que realmente podríamos decir que es un proyecto de migración a SAP HANA. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo final de esta fase? El objetivo es migrar a SAP HANA, ya sea migrar a un R3 on HANA, es decir, un sistema SAP, como cualquier otro que podamos tener, pero que la base de datos, en lugar de ser Oracle, SAP DB, DB2, etc., pues en lugar de una base de datos convencional es una base de datos SAP HANA. Pues bien, podemos estar migrando a ese sistema o bien podemos estar planteándonos una migración a un S4 HANA. En cualquier caso, la aproximación que yo os estoy comentando sigue siendo válida. Y por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es migrar a ese sistema basado en SAP HANA sin perder las funcionalidades actuales que tengamos. Porque claro, nosotros tendremos una serie de funcionalidades actualmente en el sistema basadas en el estándar de SAP, en el customizing, más todos nuestros desarrollos a medida. Entonces, toda esa funcionalidad nosotros queremos seguir conservándola. Y esa es la idea de el proyecto, migrar a SAP HANA conservando la funcionalidad. ¿Qué tareas hay que realizar? Estamos hablando de la fase de migración. Por lo tanto, aquí ya sí que habrá que hacer los cambios obligatorios. Recordar que en la fase anterior, en la fase de planificación, también teníamos la posibilidad de realizar una serie de cambios obligatorios, sobre todo los basados en select asteriscos, en la ordenación de datos a la hora de recuperarlos de la base de datos, pero había otros que no, había otros que había que dejar a este momento, otros cambios obligatorios. Pues bien, si en la fase de plan no nos dio tiempo a hacer los select asteriscos y los order bys, pues también habrá que hacerlos aquí. Entonces, aquí lo que os quiero transmitir es que si nosotros hemos hecho una buena fase de plan y hemos empezado con tiempo, pues los cambios obligatorios a realizar aquí serán muy pocos. Sin embargo, si la fase de planificación no la empezamos con la debida antelación, pues es muy probable que aquí los cambios obligatorios pues sean muchísimos. Ahí ya todo dependerá de lo bien o mal que nos haya ido en la fase anterior. ¿Qué otras cosas podremos hacer durante esta fase? Pues cambios opcionales y, por supuesto, esto es evidentemente hay que hacerlo, pero merece la pena mencionarlo, es la validación técnica de la migración. Vamos a ver exactamente de qué tipo de tareas son y cómo podemos hacerlas. Hablemos de los cambios obligatorios. En los vídeos anteriores no lo mencioné, pero creo que en este momento, que es cuando estamos haciendo la migración, sí que es importante saber este tipo de cosas. Para migrar a un sistema SAP basado en HANA, ya sea un RP on HANA o bien un S4 HANA, da igual, para llegar a uno de esos sistemas es necesario primero que nuestro sistema SAP sea Unicode. Aunque podríamos pensar que ya casi a punto de devorar el primer cuarto del siglo XXI, pues todo el mundo ya tendrá un sistema SAP Unicode. Lo cierto es que todavía hay muchos clientes SAP que siguen en sistemas no Unicode. Entonces, ¿qué ocurre? Al pasar de un sistema SAP no Unicode a uno Unicode, esto es un prerequisito previo a pasar a SAP HANA,
pues aquí va a haber que hacer una serie de adaptaciones a nuestros programas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si nuestro sistema no es Unicode, lo que va a ocurrir es que en el proceso de migración vamos a pasar primero nuestro sistema que sea Unicode y luego pasará a SAP HANA. Entonces, en ese paso de no Unicode a sistema Unicode, pues vamos a tener una serie de adaptaciones a nuestros programas Z que también tendremos que tener en cuenta y tendremos que realizarlo. Además de que nuestro sistema SAP sea Unicode, tenemos que estar en un nivel necesario de versión y de support package. Entonces, claro, si nuestro sistema SAP no está al nivel necesario, un paso previo será precisamente un upgrade del sistema. Es decir, en el caso peor tendremos una migración de no Unicode a Unicode y una vez terminada tendremos un upgrade del nivel de support package que tengamos al mínimo imprescindible para pasar a HANA. O en condiciones ideales, pues no pasaríamos al mínimo imprescindible, llegaríamos al más actual que podamos. Incluso puede ser que ya tengamos los deberes hechos y en la fase de plan ya nos diéramos cuenta de esto y ya hemos pasado por aquí, ya tenemos nuestro sistema Unicode y ya hemos hecho el upgrade. Pero si no lo hemos hecho, pues aquí tenemos otra serie de cambios que habrá que hacer. Estamos hablando, bueno, pues de pasar la SPAU y la SPAN, revisar las notas OSS en caso de que haya que reimplementar algunas notas y, bueno, todas las tareas relacionadas con un proceso de upgrade, con un proyecto de upgrade de nuestro sistema SAP. Con lo cual estos cambios son obligatorios, habrá que hacerlos y hay que tenerlos en cuenta. Y por último, pero lo más importante, pues hay que hacer los cambios relacionados con SAP HANA. Ya os lo he comentado, si hemos hecho bien los deberes y hemos hecho con la suficiente antelación una buena fase de plan, pues ya habremos solucionado todos los problemas de los select asteriscos y de los order by, de los sort, etc. Pero estos problemas hemos tenido que esperar hasta ahora para hacerlos, que son los SQL hints, pues todo el tema de eliminarlos porque ya en SAP HANA no van a ser válidos, todo lo que es la codificación específica basada en el uso de índices, pues en HANA ya no tiene sentido, y luego también todo el tema de acceso directo a los componentes de un clúster o de un pool. Entonces, aquí, si os fijáis, los cambios obligatorios, dependiendo de cómo hayamos hecho nuestra fase de plan, cómo nos hayamos aproximado a esta fase de prepare and migrate, pues puede ser que tengamos o muy poco trabajo o muchísimo trabajo. En caso de que tengamos una cantidad impresionante de trabajo, aquí hay fabricantes de software que nos ofrecen soluciones que automatizan estos cambios, porque la mayoría de estos cambios, los relacionados con Unicode y los relacionados con SAP HANA, muchos son automáticos. Oye, pues en vez donde hay un select asterisco, lo que hago es buscar la lista de campos que se usan y lo pongo en la cláusula select. Si tengo un SQL hint, lo quito. Si estoy usando un índice, quito el índice. O sea, este tipo de cosas muchas son automáticas y entonces hay software que automatiza todo esto, que revisa todo mi catálogo, todo mi repositorio de programas ABAP Z y los va modificando, porque tener en cuenta que estos cambios SAP ya lo hace en el estándar. Nosotros no tenemos que tocar el estándar. Nosotros que tenemos que tocar todo el código Z. Es donde hay que hacer todos estos cambios. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que si la carga de trabajo va a ser enorme, ya preveemos que va a haber una cantidad enorme de trabajo debido a los campos obligatorios, pues podemos buscar otros fabricantes de software. A mí ahora mismo a la memoria me vienen dos, que son los más famosos, que son Panaya y Smartsheet. Pero bueno, seguro que hay muchos más. Y incluso yo he oído que hay algunas herramientas que ya utilizan inteligencia artificial para hacer estos cambios obligatorios de manera más fácil y más precisa. Y según como hayamos llegado de tiempo y según como sea nuestro sistema, pues aquí también tendremos la posibilidad de realizar algunos cambios opcionales. Cambios opcionales que ya deberíamos haber detectado y planificado en la fase de plan. Se trata de todo el tema de optimizaciones simples a nuestro código para poder aprovechar la nueva base de datos HANA que tenemos y también el tema de utilizar code pushdown, es decir, de sustituir muchos programas ABAP clásicos que tendremos en nuestro sistema por
programas ABAP que utilicen las nuevas herramientas que nos proporciona SAP, que básicamente son los Core Data Service y los procedures de base de datos gestionados desde ABAP. Una vez hechos los cambios obligatorios y, si ha dado tiempo, los cambios opcionales correspondientes, llegará el momento de la validación. ¿Qué es lo importante de aquí? Lo importante de la validación es comprobar que toda mi funcionalidad sigue intacta. Y aquí sí que hay una diferencia muy importante entre pasar a un sistema ERP on HANA y a un sistema S4 HANA. Si pasamos a un sistema ERP on HANA, hay muy pocos cambios a nivel de la base de datos. Seguimos teniendo el mismo catálogo de tablas, habrán desaparecido las tablas pool y las tablas cluster, pero habrán sido sustituidas por unas vistas a nivel de la base de datos, pero lo importante es que no hemos sufrido el cambio del modelo de datos, no hemos sufrido lo que SAP llama la simplificación del modelo de datos. Ni tampoco tendremos todo el cambio radical de transacciones estándar que hay cuando pasamos a un S4 HANA. Cuando vamos a un S4 HANA sí que la base de datos cambia radicalmente. Sufrimos una simplificación del modelo de datos, hay tablas que desaparecen, hay tablas que son sustituidas por otras, entonces aquí sí que el cambio es más drástico. Por lo tanto, si hemos pasado a un sistema ERP on HANA, el chequeo de la funcionalidad se puede limitar solamente a nuestros programas Z. Revisar que los programas Z que yo he tenido que adaptar para el nuevo sistema siguen funcionando igual que antes. Pero tener en cuenta que si hemos pasado a un S4 HANA, la verificación de la funcionalidad no se tiene que limitar a mis programas Z, sino que tenemos que cubrir todos los procesos de negocio, incluidos aquellos que se basen en programas estándar de SAP, porque aquí sí que hemos sufrido un cambio importante. Por lo tanto, aquí habrá que implicar no solamente a equipos técnicos, también habrá que implicar a equipos funcionales, porque será necesario volver a adaptar toda la parametrización del sistema. Así que aquí la validación sí que es muy específica del tipo de sistema al que hayamos migrado. Y si hemos pasado a un sistema basado en HANA y hemos podido realizar los cambios opcionales, que básicamente es un mejor aprovechamiento de la base de datos, pues en la validación es el momento de comprobar si hemos mejorado en el rendimiento o no. Porque claro, los cambios opcionales hay que saber lo que se hace, hay que hacerlo con un conocimiento importante de qué ventajas nos ofrece HANA para poder aprovecharlo adecuadamente. Si no lo hacemos bien, a lo mejor no hemos mejorado nada en el rendimiento, lo que es peor, puede que lo hayamos empeorado. Entonces, en la validación no solamente hay que comprobar que la funcionalidad sigue intacta, sino que si hemos hecho cambios opcionales, además de la funcionalidad, hay que verificar que realmente hemos conseguido mejorar el rendimiento y de lo contrario, pues habrá que revisar esos cambios opcionales. Y hasta aquí la fase de prepare y migrate. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por vuestra atención. Recordad que si queréis que YouTube os avise del próximo vídeo que yo suba, os podéis suscribir al canal y darle al botón de la campanita. Y si os ha gustado el vídeo, me lo podéis indicar dejando un like y un comentario para indicar pues qué cosas os han gustado más o si os ha parecido interesante o no. Y lo mismo, si no os ha gustado el vídeo, pues podéis dejar un pulgar para abajo y también algún comentario indicando qué cosas podríamos mejorar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!